Bienvenidos a la iglesia Palabra Vida. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Romanos capítulo 8 versículo 1 en adelante, vamos a leer todos unánimes juntos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?
el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a orar pidiendo a Dios que obre con su palabra sobre nuestro espíritu, que la palabra cumpla el propósito para el cual el Señor la envió. Y el propósito de la palabra es producir vida, y vida en abundancia. Entonces clamemos por nuestro espíritu. Padre celestial, nosotros te damos gracias por tu palabra, que es la verdad. Tu palabra vivifica, Señor. Tu palabra limpia, Padre celestial. Tu palabra ilumina, Señor. Tu palabra nos reconforta, Señor. Tu palabra nos guía, Señor. Tu palabra es fortaleza. Tu palabra es dirección, Señor. Tu palabra es todo. ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida que darnos? Padre, que tu palabra cumpla el propósito de nuestra vida. Que nosotros abramos los ojos espirituales, los oídos espirituales. Que recibamos esa palabra no como la palabra del hombre, sino como la palabra santa que salió de tu boca. Padre celestial, yo te clamo, ayúdame a no desviarme ni a izquierda ni a derecha, a decir solamente lo que tú nos has revelado por medio de tu Hijo Jesucristo, Señor. Que sea tu Espíritu Santo tomando de esto y llevándonos a toda la verdad. Dame la sabiduría de la palabra, dame el conocimiento de la palabra y dame el poder de la palabra. Y glorifícate en esta hora, te lo pedimos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Hoy es el primer domingo del año y el primer domingo del mes, por supuesto. Hoy celebramos nosotros la Santa Cena. Y cuando nosotros en la iglesia tenemos primer domingo del mes, en nuestro aprendizaje de la palabra, en el sermón del domingo, nosotros tocamos un aspecto fundamental de la fe. Algo que tiene que estar ahí como base. Si eso no está como base, entonces toda la vida de fe va a ser ambigua. Y nosotros estamos hablando acerca de la ley y del evangelio. El sermón de hoy se llama La ley y el evangelio. No reciba la condenación, reciba la gracia. Y ese pasaje de Romanos capítulo 8 es contundente en cuanto a esto. Contundente, dice en el versículo 1 de Romanos capítulo 8, ahora pues, ¿qué? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Por qué? Porque no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Usted sabe que lo más difícil es quitar la condenación del hombre, porque ese es el asunto capital. Eso es lo que Satanás quiere, que las personas no estén en libertad para acercarse a Dios. Entonces él acusa, esa es su razón de ser. Mire un momento conmigo, Apocalipsis capítulo 12. Versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera, ¿quién? El acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Versículo 11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Cuál es la función? ¿Cuál era? Estoy hablando en pasado. ¿Cuál era la función de Satanás antes que viniera el Cristo?
¿Cuál? Acusarnos delante de nuestros hermanos. Ahí, cuando los países están en conflicto, por ejemplo, establecen algo que se llama la tierra de nadie, la zona cero. Por ejemplo, entre Corea del Sur y Corea del Norte hay un espacio, está alambrado. Cada uno desde su lado ha hecho una alambrada, y esa tierra que está ahí en medio, pues es tierra de nadie. Nadie puede pasar por ahí, ¿sí? Porque no está definida la frontera. Entonces, ese pedazo está entredicho. Y ahí puede pasar lo que quiera, ahí puede ocurrir lo que sea. Pero una vez uno cruza la frontera y está en Corea del Sur, ya las leyes, el gobierno, la potestad rige de Corea del Sur. O apenas da un paso después de esa tierra de nadie a Corea del Norte, ya el poder, la potestad y la política rige de Corea del Norte. Hay muchos países así que tienen zonas en conflicto, entonces esa zona intermedia se llama eso, ¿no? La tierra de nadie. Bueno, nosotros ahora estamos bajo la autoridad de nuestro Cristo. De modo que los que antes estábamos fuera, mire conmigo por favor, es que no pierda todavía Apocalipsis 12, pero mire por favor, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 10. Bueno, leamos desde el 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado la misericordia, pero que ahora habéis alcanzado ¿qué? La misericordia. Ahora nosotros somos propiedad del Señor, propiedad del Cristo que nos ganó. ¿Cómo? Con su sangre. Mire, no hay nada más poderoso en este mundo que la sangre del Cordero. Ni en el cielo de los cielos, tampoco. ¿Por qué? Porque Él mismo entró con esa sangre, dice la Biblia en Hebreos, a ese trono. Aún sobre la palabra está la sangre de Jesús. Aún sobre la palabra, lo que hace valedera la palabra, lo que da testimonio sobre la palabra es ¿qué? La sangre del Cordero. Por eso en Hebreos dice que aún el mismo libro fue santificado por la sangre. Porque si no se hubiera derramado la sangre de Jesús, no habría la autoridad sobre Satanás. Pero esa sangre, por eso dice también ahí en Apocalipsis 12 que estábamos leyendo, pero ellos le han vencido por medio de ¿qué? De la sangre del Cordero. Esa sangre tenía el valor, tenía el precio, tenía la contundencia. Uno piensa, ¿no? Que podría decir que fue vencido, ellos le han vencido por medio del espíritu de poder. El espíritu de poder es dunamis, es fuerza. La palabra que dice poder del espíritu es como la palabra de dinamita, o sea, como un arma contundente. Pero no dice así la Biblia. O nosotros podemos pensar que es que el enemigo fue vencido con un ejército de ángeles celestiales que estaban con unas espadas flamígeas destruyendo las obras de Satanás. No fue así. O podemos venir que solamente el Señor con su presencia vino y apagó como si fuera el pábilo de una vela. Él podría hacerlo, porque Él es todopoderoso. Pero Dios, para mostrar su justicia, su misericordia, su poder y además su gracia para con el hombre, para que el hombre no tenga duda, derrotó a Satanás con lo más débil de él. Imagínese. Es que si Satanás fuera poderoso, Dios lo destruiría con poder. ¿Pero con qué lo destruyó? Con lo más débil. Como cuando uno estaba peleando con pequeñito. Y entonces venía alguien a tratar de pegarle, ¿no? Y usted no se meta conmigo que mi papá viene y ¿sabe qué? Mi papá con un soplo lo destruye. ¿Sí? Uno decía así. Mi papá con un soplo lo destruye. Ni siquiera con un soplo. Sí, en la segunda venida lo va a destruir con el aliento de su boca. Con un soplo.
va a ser un poquito, va a usar un poquito más de poder. Pero cuando vino por primera vez, ¿cómo lo venció? Con lo débil de él, muriendo en la cruz del Calvario y derramando su sangre. ¿Se da cuenta cuán poderoso es nuestro Dios? Que con lo débil de él venció ¿qué? Lo fuerte de Satanás. Mire conmigo, no pierda Apocalipsis capítulo 12, mire conmigo Primera de Juan capítulo 3. Primera de Juan está ahí, cerca de Apocalipsis. Primera de Juan capítulo 3, versículo 8, ¿qué dice? Primera de Juan capítulo 3, versículo 8. Dice: el que practica el pecado o el que sigue pecando es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Por eso él le dijo a los discípulos: ya el príncipe, sí, es verdad, él era príncipe de este mundo. ¿Y por qué fue príncipe de este mundo? Porque Dios mismo le dio la potestad, Dios mismo le dio la autoridad, le dijo: polvo comerás. ¿Se acuerdan cuando lo maldijo? Le dijo: sobre tu pecho andarás y polvo comerás. Nosotros somos el polvo de la tierra. El hombre fue tomado del polvo, el hombre vuelve al polvo. Entonces le dio autoridad. Pero ¿saben qué? También para eso apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer. Por eso él dijo: ahora el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado, ya fue juzgado. ¿Y por qué no están sufriendo pena de eterna condenación ya? Debería, ¿no? Deberían de lanzarlo al infierno ya. Dice en Apocalipsis que va a ser lanzado al final, en Apocalipsis 20. ¿Por qué no ha sido lanzado? ¿Por qué? Bueno, mire por qué. Por nosotros. Porque si Satanás es lanzado en este momento, todos los que están bajo la autoridad de Satanás, todos los que permanecen en tinieblas, todos los que le pertenecen a él, serán echados juntamente con él al lago de fuego. Entonces, por amor a nosotros, Dios no es que está retardando su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Me decía una persona esta mañana, ¿no? También: ay, pastor, a veces me desilusiono, no me desilusiono, me desanimo, porque le predico a la gente, hago las citas para ir a hablar con ellos, pero después no lo hacen. Le dije: bueno, pues bienvenida a la vida de fe, ¿no? Bienvenida al ministerio. No, es que la gente no quiere escuchar. Pero dentro de la gente que no quiere escuchar, hay un remanente que ha querido escuchar. Por eso usted está aquí, porque usted decidió, en medio de las tinieblas, en medio de toda la... Imagínese, en primer lugar, con nuestro peor enemigo, que somos nosotros mismos, contra todas nuestras cosas, contra nuestra carne, contra nuestra alma, contra el mundo, contra el que gobierna el mundo. Nosotros nos hemos reunido aquí para decirle a Dios que tú eres Dios, tú eres lo más importante. Por eso es necesario, ¿no?, que en este lugar eso se perciba, no con una falsa, sino con una real disposición del corazón. Que la gente vea en todo. Yo le digo a los de la alabanza: todo tiene que ser tan primoroso, preparado para el Señor. Todo, ¿no? Que si el micrófono hay que probarlo antes no es solamente ponerle la pila, ellos como músicos lo saben, sino que le ponen la pila y van y lo prenden a ver si está cuadrado el volumen. Que la guitarra no hay que afinarla en medio sino que hay antes, ¿sí? Que hay que preparar la alabanza, que hay que reunir, que hay que ensayar, y así todo, ¿no? Hoy que estaba Sebastián viendo el equipo de Ujieres, ¿qué hicieron antes de comenzar a hacer Ujieres? Oraron, ¿no? Y prepararon y dijeron: Señor, ayúdanos.
Y llegaron más temprano para preparar la cena, para disponer las copas y llenarlas, y el pan, cortarlo bien en cuadrados. Porque no, venga y partimos el pan. No puede ser así. Yo le he dicho, no, aún doblando un boletín. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Porque es para Él, es con reverencia, por eso preparamos sobres bonitos y los marcamos. ¿Y por qué? Ay, no, eso es religiosidad. Bueno, entonces, ¿por qué cuando usted va a una ceremonia, a un matrimonio, lo invitan y usted lleva un sobre bonito? No, usted no entrega la plata así. No, usted lleva un sobre bonito y fuera de eso busca billetes bonitos y los pone, y entonces usted llega y mira, lluvia de sobres, tormenta de sobres. Entonces mira, ¿sí? Pero uno lo entrega además uno no lo da por obligado, sino por amor, por dedicación, porque realmente sabe. Por eso esos recursos de la iglesia no son los recursos del hombre, son los recursos ¿qué? Santos. Una vez usted lo ha puesto en el sobre, esa plata ya no es igual, porque ya tiene una dedicación especial. ¿Para qué? Para la obra del Señor. Y nosotros también no podemos agarrar, bueno, entonces vamos a usar ese dinero no, tenemos que ser súper delicados con ese dinero. ¿Cuánto es que costó? Traigamos 3 cotizaciones. Yo soy hasta, muestre a ver, ¿dónde están? ¿Sí? Yo le he dicho a Alex, ¿no? Cada escuela dominical, Alex, cuidado, los vasos, las galletas, a los maestros, enséñales. Cuando entro después de escuela dominical y veo, por ejemplo, un marcador destapado, me duele en el espíritu, porque yo digo, ese profesor no ha entendido, porque si fuera su marcador lo taparía, pero lo deja destapado porque está diciendo con eso, ¿sabe qué? Los bienes del Señor no me importan. Entonces, me duele, ¿no? Porque nosotros como iglesia tenemos que, y si una persona que es maestro de los niños está con esa actitud, entonces, nos toca con toda la delicadeza, ¿no? Con todo el amor, con toda la reverencia, con todo el respeto. Para eso apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer, para quitar, para destruir las obras del diablo. Y Él es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Dice en Apocalipsis capítulo 12 que ellos le han vencido. ¿Cómo? Por medio de la sangre del Cordero. ¿Se da cuenta que eso no tiene nada que ver con nosotros? Él derramó su sangre, Él la derramó. ¿Cómo dice la Biblia que Él la derramó? No pierda Apocalipsis capítulo 12 y volvamos a Romanos capítulo 8 estamos. Bueno, lea primero Romanos capítulo 5, ya vamos a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Yo no he hecho lo suficiente para agradarle a Dios. No. Es que por eso se llama el puro afecto de su gracia. Porque por su gracia Él nos salvó. No porque fuéramos buenos, no porque fuéramos lindos, no porque fuéramos santos, sino porque Él ama al hombre como el instrumento que Él usa para deshacer las obras del diablo. Usted ha visto cómo es por ejemplo, una persona que trabaja en ganadería. Entonces es un ganadero y va en su caballo por medio del lote de ganadero, y de pronto encuentra unos clavitos de esos para poner la cerca. ¿Y qué hace el ganadero? Para el caballo y se baja y recoge esos clavos para las cercas. Y uno piensa, no, oiga, pero este ganadero con todo el dinero que tiene, ¿por qué se para a recoger los clavos para la cerca? Esos clavos no valen ni 50 centavos, ¿no? ¿Por qué?
porque Él los usa para su propósito. Entonces por eso les son preciosos, por eso les sirven, ¿no? Yo he dicho que una vez en la casa, a mí me desespera el desorden y la basura, me desespera. Entonces llegué a la casa y había unos pimpones y unos pedazos de collares de las sobrinas de Alexandra, y entonces yo dije, ay, basura, y agarré todo eso y lo boté, ¿no? Y cuando Alexandra llegó a echar algo a la basura, destapó y, ay, los pimpones, y los sacó, y en los collares, y los sacó y los lavó. Y dije, ay, pero los pimpones, pero ¿por qué los amó? ¿Por qué los rescató? ¿Por qué los lavó? Porque eran el objeto de sus amadas sobrinas. Nosotros somos el objeto de su amado Hijo. Por eso nos rescató, por eso nos sacó de las tinieblas, por eso nos lavó, para usarnos, por el uso que Él nos da. Porque nosotros somos su instrumento ahora, después del Hijo, para deshacer las obras del diablo. Porque cada uno de los que estamos aquí reunidos somos trofeos de la gracia de Dios. ¿Por qué está Germán aquí? Porque alguien le predicó. ¿Por qué está cada uno de nosotros? Cada uno de nosotros está aquí. Pedro, porque alguien le predicó. ¿Por qué estás aquí, Miriam? Porque alguien te predicó. ¿Por qué está Julio? Porque alguien te predicó. ¿Por qué estás Isabel? Porque alguien te predicó. Susanita, ¿por qué estás aquí? Porque alguien te predicó. Y esa persona que nos predicó es el instrumento que Dios está usando para deshacer las obras del diablo. A quien Dios está deshaciendo no es al hombre, es a Satanás. Y ya lo deshizo. Lo que pasa es que lo deshace ¿con qué? Con lo más débil. ¿Usted sabe que usted es lo más débil? Y con eso nosotros deshacemos las obras del diablo. Imagínense, ¿no? Porque si fuera pelea pues de gigante contra Chihuahua, así sería si Dios se enfrentara con Satanás. Dios no pelea con Satanás. Jamás usted va a ver a Dios peleando con Satanás, porque entonces sería injusto, porque Dios es todopoderoso y Satanás es apenas ¿qué? Una criatura. Cuando estaba en los cielos, ¿quién lo sacó de los cielos? Los ángeles. Dice Miguel, ahí en Apocalipsis 12, que usted no lo ha perdido. Versículo 7. Después hubo una batalla en el cielo. ¿Quién? Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, versículo 8, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Entonces, no fue Dios quien peleó. ¿Quiénes lucharon? Unos iguales que Él, los ángeles. Pero fíjense, no lo juzgaron y no lo vencieron. Solamente ¿qué? Lo sacaron. Porque solamente uno podía vencerlo. Judas, versículo 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con Judas está ahí antes de Apocalipsis, ¿no? Judas. No se preocupe, no es Judas el que traicionó al Señor, es Judas el hermano del Señor, que realmente Judas, versículo 9, dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir ¿qué? Juicio de maldición contra él, sino que le dijo, el Señor te reprenda. Él era el único que podía reprender al diablo. Él era el único que podía atar al hombre fuerte. Él era el único, y lo hizo y lo ató. ¿Con qué? Con lo débil de él. Bueno, con dos cosas. Tengo que añadir algo a la sangre. Con la obediencia. Porque vino Satanás a tentarlo. Oye, si tú eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Vete, Satanás, porque escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Y después lo llevó al pináculo del templo y dijo, lánzate, lánzate, prueba a Dios. Porque escrito está que a sus ángeles, sí, es que el diablo también cita la Biblia, ¿no? Que a sus ángeles mandará. Dijo, no, porque escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y después le mostró todos los reinos del mundo y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Menos mal que Maquiavelo todavía no había salido a ser el príncipe, ¿no? Que el fin justifica los medios, que no, con Dios no es así. Con Dios no es así. El fin no justifica los medios, sino que le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él. Y ahí lo venció. ¿Con qué? Con la palabra, con la obediencia, con lo que no pudo hacer Adán, ¿no? Adán no pudo. ¿Por qué Dios da el mandamiento? ¿Cuál es el propósito del mandamiento? Es que Dios, cuando creó a Adán y le dio espíritu, entonces también le dio el mandamiento. ¿Por qué? Pues lo estamos viendo en la palabra. Es que nosotros tenemos necesidades para la carne. ¿Cuáles son las necesidades para la carne? El pan, la comida, el agua, el sueño, el descanso, el abrigo, la protección. Esas son las necesidades ¿para qué? Para la carne. Y también tenemos necesidades para el alma, ¿no? Dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Entonces sí, nosotros necesitamos amar y ser amados y estar bien y tener un buen ambiente y estar, sí, eso es bueno para el alma. Pero además Dios nos dio ¿qué? Espíritu. Y para el espíritu el hombre necesita alimento espiritual. ¿Cuál es el alimento espiritual? No solamente de pan vivirá el hombre, eso es para la carne, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso es para el espíritu. De modo que el alimento para el espíritu es guardar el mandamiento. No es que Dios estuviera probando al hombre. No es que Dios no quisiera que el hombre conociera. No es que Dios, no. Esa fue la mentira de Satanás. Sino que la razón de ser del mandamiento es el amor de Dios, para que el hombre sostenga la vida del espíritu. Por eso le dijo, mira, el día que comas ciertamente morirás. Y el hombre por el alma y la mujer por la carne comieron del fruto. ¿Por qué la mujer por la carne? Porque le mostró Satanás y le dijo, mira, este árbol es bueno, es agradable, además es para alcanzar la sabiduría, vas a ser igual a Dios. Y ella dijo, ay sí, yo creo que pues Dios entiende. Le he dicho varias veces, Dios no entiende. Dios no entiende. Porque Dios no puede entender por qué el hombre desprecia su amor. Entonces la mujer comió, ¿no? Y una vez comió la mujer, fue donde el esposo y le dijo, ay mira, come del fruto. Y el hombre, no dice la Biblia por qué, ¿no? Pero yo sí pienso por qué, ¿no? Comió. Ay, voy a evitar un problema o va a caerle bien a el alma, ¿no? El alma, por el alma, comió del fruto. Y cuando comió, ¿qué pasó? Murió. ¿Murió su cuerpo? ¿Murió su alma? ¿Qué murió? Su espíritu. Su espíritu. La muerte es eso. Mire un momento con Romanos, estamos leyendo Romanos capítulo 8, ¿no? Ahí aclara que es la muerte del espíritu. Versículos 5, 6 y 7 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Por favor, unamos ese momento con Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, y vio Eva que el fruto era bueno. Los deseos de los ojos, y vio Eva que el fruto era agradable a la vista. Y la vanagloria de la vida, y vio Eva que el fruto la podía hacer igual a Dios. No proviene del Padre, sino del... ¿Qué es tratar de ser igual a Dios? Porque nosotros estamos pensando, ¿usted cree que es que Eva pensó que ella podía ser omnipotente?
¿Usted cree que Satanás, cuando quiso ser igual a Dios, pensó que él podía ser omnipotente? No, él conoce sus limitaciones. Cuando dice la Biblia querer ser igual a Dios, es querer ser ¿qué? Autosuficiente. Decirle a Dios, ¿sabes qué? Dios, no te necesito. ¿Entiende cuál es el pecado satánico? Yo sé que Dios existe, pero sabe que Dios, usted allá y yo acá. Yo puedo solo. Yo quiero solo. Sí, pues chévere Dios, pero ¿sabe qué? Yo llevo mi vida como, según mi autonomía, según mis preceptos. Eso es querer ser igual a Dios. Cuando la gente no ora está diciendo eso, que es que autosuficiente. Cuando la gente ora, ¿qué está diciendo? Que depende de Dios. Por eso la oración es el pecado. No orar es el pecado satánico. Yo pienso, ¿no? La iglesia que necesita oración, pero entonces trato de idearme cosas, ¿no? Todos los días de la semana vengan a orar. Porque es necesaria también la oración en congregación, ¿no? Entonces, no, ya pensé entonces, no, otra fórmula. Entonces, ahora los viernes a las 8 de la noche, de 8 a 11, no, iba a ser hasta las 12, pero ya me di cuenta que por el Transmilenio y todo es más problema. Pero de 8 a 12, 3 horas orando. El primer viernes y el tercer viernes de cada mes vamos a estar orando en la iglesia, ya sabe, ¿no? Ahí en su agenda programe, primer viernes, tercer viernes, oración. Tengo ganas de hacer que conectemos en internet para que la gente que está afuera también pueda orar con nosotros. Y los martes y los viernes por la mañana, de 5 de la mañana a 7 de la mañana. De modo que usted va a salir a trabajar, entonces dice, bueno, este día viernes, por ejemplo, me programo. Y me voy primero a la iglesia, 5 de la mañana, ya a esa hora hay Transmilenio, no se preocupe. Oro 1 hora y después oro 2 horas y después me voy a trabajar, ¿sí? Nosotros estamos ubicados en un sector de Bogotá privilegiado, que hay equidistante del centro Chapinero, el norte es muy cómodo. Que hay equidistante de todos lados, hay líneas por todos lados, Transmilenio y la 100, y todo lado puede, entonces no hay dificultad, ¿no? Entonces venimos y oramos. ¿Cuándo? Prográmese, ponga en su corazón, todos los viernes, todos los martes voy a orar, ¿no? La gente de la alabanza, no sé cómo están coordinando, pero todos los viernes o todos los martes, usted dentro de eso, ¿saben qué? La oración es eso, decir, Dios, dependemos de ti, te necesitamos. Jesús dijo todo el tiempo, oren y oren y oren y oren y oren y oren. Miren los evangelios cuántas veces dijo oren. Y él mismo oró con clamor, con lágrimas, al que podría librarlo. ¿Saben quién es el que no ora? ¿Quién? El diablo no ora. Porque él es ¿qué? Autosuficiente. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no provienen del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios ¿qué? Permanece para siempre. Estamos definiendo qué era muerte. Estamos en Romanos capítulo 8, diciendo que es muerte. Ahí lo leímos. Dice, versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de ¿qué? De la carne. ¿Usted ha visto la gente que es ansiosa para comer? Entonces todo el tiempo están pensando en la comida, ¿no? Están terminando el desayuno. ¿Y qué vamos a almorzar? Ay, no, qué desespero. ¿Sí? ¿Y qué comieron? Uno dice, ay, nos fuimos a Chía. ¿Y qué comieron? No preguntan ni el paisaje o a quién conocieron. No, ¿y qué comieron? Vamos a hacer vigilia. ¿Y qué van a dar? Ay. Todo es pensando en comida y en comida y en comida, ¿no? Usted ha visto que estas personas que piensan solamente en comida, preciso cuando sirven la comida, ¿a quién le dan el pedazo más pequeño? Y se amargan. ¿Y qué pasó? Ni siquiera ¿Por qué? Porque no le dieron el pedazo más grande, sino que como ellos están mirando, les parece que su pedazo es el más pequeño. Pero sí hay cierta cosa, ¿no? Todos piden plato y preciso el plato más feo es el que le tocó. Preciso donde aparece el pelo es en el plato. Preciso, ¿por qué? Porque su énfasis es la comida.
Los que piensan, es solo un ejemplo, ¿no? Perdóneme si a usted le gusta mucho la comida, ¿no? No estoy hablando, no estoy echándole vainas, es el ejemplo que se me ocurrió. Podría haberlo hecho con... Yo tenía un hermano que le encantaba la música. Entonces él se la pasaba, en ese tiempo existían los cassettes, para las nuevas generaciones, ¿no? Cassettes son unas cositas cuadraditas así, donde antes se ponía la música ahí, ahora son CDs. Y entonces él cuidaba sus cassettes, tenía su colección de música y cuidaba sus cassettes y eso, no, los cassettes y los cassettes. Pues ¿qué era lo que se le dañaba siempre? El equipo de sonido. ¿Qué era lo que las empleadas le robaban siempre? La música y los cassettes. Porque ahí tienen dice, donde está su tesoro, ¿qué? Ahí está su corazón. Ese es el mal que temen, ese es el que le sobreviene, ¿no? Entonces, ay, no, y cada uno tiene su ídolo, la razón por la que vive, que no es Dios. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es ¿qué? Muerte. ¿Entiende que es muerte espiritual? Muerte espiritual es vivir por la carne, cualquier cosa que sea, o el trabajo, o la familia, o la salud, o lo que sea, lo que sea. Lo que esté ocupando el lugar de Dios, eso es ¿qué? Muerte espiritual. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son ¿qué? Enemistad. ¿Qué es muerte? Enemistad contra Dios. O sea, Dios no es lo más importante. Eso es la muerte. Estábamos leyendo ahí, ¿no? Ya me perdí en dónde íbamos, ¿no? Estábamos leyendo Apocalipsis capítulo 12. Dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Otra versión que dice en ese versículo. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice, Dolly? Tú tienes otra versión. Dice, porque ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y Apocalipsis capítulo 12, versículo, ¿quién tiene otra versión? Versículo 11. Y con el testimonio. ¿Qué es el testimonio? La palabra de Dios en su boca. Por eso Jesús dijo, vayan y den testimonio acerca de mí, vayan y hablen de mí. Ellos le vencieron. No solamente fue por la sangre del Cordero, fíjese. No solamente es porque la sangre del Cordero sí eso es lo más importante. Él la derramó por el puro afecto de su gracia, pero también porque ellos ¿qué? Guardaron la palabra del testimonio. Pero además, porque no estimaron su vida. ¿Cuál vida? Juan capítulo 12. Juan capítulo 12, versículo 24 hasta el 26. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, ¿qué? La perderá. El que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. No es el que aborrece su vida, no. Es el que aborrece su vida ¿en qué? En este mundo. O sea, los que no ponen su corazón sobre las cosas de este mundo, sino sobre las cosas eternas, en Dios. Entonces ellos son los que van a tener ¿qué? Ese galardón. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y por medio de la palabra del testimonio, y porque no estimaron su vida ni aún. Es que usted sabe cuál es el terror de Satanás. Mire conmigo Hebreos capítulo 2, versículo, Hebreos capítulo 2. ¿Cómo es que tiene Satanás sometido al hombre? Hebreos capítulo 2, versículo 2:14 en adelante. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para librar por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo,
y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida, ¿qué? Sujetos. ¿Qué es lo que utiliza Satanás para someter al hombre? El terror a la muerte. Pero ¿por qué nosotros ya no tenemos temor a la muerte? Porque hemos recibido la vida eterna en Cristo Jesús. De modo que ahora para nosotros la muerte física solamente es ¿qué? Un paso más para encontrarnos con nuestro Señor. Por eso va a decir en Romanos capítulo 15, ¿dónde está? En 1 Corintios capítulo 15, ¿dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? ¿Dónde está, muerte, tu victoria? Destruido es el poder de la muerte, porque ya nosotros no permanecemos en la muerte, sino que ahora tenemos ¿qué? La vida eterna, la vida del Espíritu. Oiga, la carne siempre va a morir, no, ni siquiera lo dude. Siempre va a morir, su merced. Hay una cita a la cual usted nunca va a llegar tarde, aunque sea colombiano: a la muerte. No se preocupe. El día que la parca tenga listo en la guadaña, y listo. Pero ¿yo qué hago? Tenía que pagar las cuotas de la casa, pero no había arreglado todavía mi problema matrimonial, pero no me había graduado en la universidad, pero no me había jubilado, me faltaba un mes para Perdóneme, ¿no? Pero es la verdad. Hoy podríamos salir. ¿Y lo que hizo para quién será? Lo único que sale de este mundo es ¿qué? El espíritu, o para vida o para condenación. Bueno, no solamente el espíritu y los espíritus de aquellos que usted rescató, o también los espíritus de aquellos que le cerró la puerta y dejó que se condenaran, porque no les habló la verdad. Y no hay tiempo, ¿no? Yo le conté, ¿no? Me iba a ir a pasear, pero había la oportunidad de predicarle a mi hermana, y entonces, ¿qué hago? ¿Me voy a pasear o predico a mi hermana, no? Ay, Señor, ¿qué importa mi hermana? Yo quiero conocer los lagos y los montes nevados. ¿Quién se va a poder después a presentarse delante del Señor y decirle: ay, Señor, tú entiendes? Es que si yo envié a mi hijo por su hermana y usted no fue capaz ni siquiera de dar una semana por ella, entonces, ay, no, pues ¿qué? ¿Cómo vamos a quedarnos? Pero ya no hay temor. ¿Por qué? Porque ahora la muerte es antes victoria para nosotros, porque nos acerca al Señor, porque ahora estamos con Él. Entonces ya es diferente el que tenía el imperio de la muerte. ¿Cómo hizo para tratar de someter a Job? Mire conmigo un momento, recuerde que él es el acusador. Mire conmigo Job capítulo 1. Es malo. Me encantaba, una señora en Valledupar tenía dos dichos con respecto al diablo. Decía primero: eso es poco diablo para tan grande Dios. Y otra cosa que decía: así le paga el diablo a quien bien le sirve. Él es malo, él vino a hurtar, matar y destruir. Él es mentiroso desde el principio. Job capítulo 1, versículo 5 dice: acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Está hablando de sus hijos, porque decía: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Ojo, los hijos de Dios no son ángeles. Los hijos de Dios son ¿qué? Seres humanos. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 1 versículo 5: porque a cuál de los hombres Dios llamó jamás, porque cuando dijo Dios jamás: mi hijo eres tú. ¿A cuál de los ángeles le dijo jamás: mi hijo eres tú? No, los ángeles no son hijos. Los ángeles son ¿qué? Siervos. Solamente a los hombres, en Efesios capítulo 1 dice, les dio la potestad de ser hechos ¿qué? Hijos de Dios. Lo que pasa es que nosotros estamos aquí reunidos. ¿Quiénes estamos reunidos? Delante de Dios, los hijos, y entre los cuales puede estar también Satanás. Claro, él viene y se pasea, alguien le está ahí pasando
cola por las narices, ¿no? Cuando Jesús echó fuera a los demonios, ¿dónde lo hizo? En el templo, ¿no? Ay, no, en el templo no entran. Sí, claro que entran. Entonces Satanás estaba ahí en medio de los hijos de Dios, cuando estaban los hijos de Dios rindiendo el culto, dice. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Pero acuérdese que él es el acusador. Entonces, respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? ¿Al trabajo de sus manos has dado qué? Bendición. Sí, sí. Es que Dios es el que da bendición al trabajo de las manos. Eso es lo que nosotros reconocemos ante él, que la bendición viene de él. Dice: por tanto sus bienes has aumentado sobre la tierra, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Satanás está acusando a los hombres delante. Tócalo y verás que te blasfema. Tócalo y verá que reniega de ti. Tócalo y verá que pierde la fe. ¿Se acuerda que le dijo a Pedro Jesús? Satanás ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado ¿para qué? ¿Para que no te zarandee? No, es para que tu fe no falte. Caer en la tentación es que durante la prueba nosotros blasfemamos contra Dios. Ay, Señor, no, yo sé en quién he creído, ¿no? ¿Qué pasó con Job? Ahí en el versículo 1 dice, en el capítulo 1, versículo 20: entonces Job se levantó, porque entonces murieron sus hijos, se cayeron sus ganados, se desbarataron sus tiendas, todo le pasó, todo lo horroroso le pasó, ¿no? Entonces Job se levantó y rasgó su mano y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Quién fue vencido ahí? Satanás. ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con lo fuerte? No, con lo débil. Es que cada vez que nosotros damos gloria a Dios en medio de la prueba, estamos dándole ¿qué? Un puño a Satanás en la cara. Nosotros tan débiles, nosotros tan pequeñitos, y en medio de la circunstancia difícil le decimos ¿qué? Bendito sea el nombre del Señor. Satanás queda. Yo pensé que lo iba a vencer, pero se queda tranquilo. Mire, versículo 2:3. Entonces Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto y temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. ¿Por su vida del espíritu? No, por su vida de la carne, porque también el diablo conoce cómo es el hombre. Malo, ¿no? Piel por piel, dice. Pero ahora extiende tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Jehová dijo a Satanás: he aquí él está en tus manos, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Ahora sí va a blasfemar. Ahora sí, lo tengo donde quería. Ahora sí va a dejar la fe. Ahora sí va a abandonar. Ahora sí. Versículo 9. Versículo 8. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas? Has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Ni siquiera, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer para asustarlo? Quitémosle la vida. Quitémosle la vida, arranquémosle la vida. Que muera. ¿Qué dijo Job? Job capítulo 13. Versículo 14.
O de pronto sabe, quiere dejar de sufrir, suicídese, ¿no? Eso es lo que Satanás dice siempre. Porque usted está pensando, ay, si me suicido pasa usted mal. Ahora peor. Ahora va a ser peor. Dice ahí, ¿por qué quitaré yo mi carne con mis dientes y tomaré mi vida en mi mano? He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. Wow, ¿no? ¿Entiende por qué? Dicen, ay, es que no deberían decir, tienes la paciencia de Job. No, tienes la fe de Job. ¿Qué es la fe? Que en medio de la prueba, yo sé en quién he creído. Ni tribulación, ni angustia, ni peligro, ni hambre, ni desnudez, ni lo alto, ni lo profundo, ni principados, ni potestades, ninguna cosa creada, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Por eso en todas esas cosas, antes somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. 7 veces cae el justo, 7 veces vuelve a levantarse. No importa lo que perdiéramos, nosotros le alabaríamos. ¿Por qué? ¿Por la ley? No, por la gracia, por el evangelio. Porque siendo pecadores, otra vez para terminar, lea conmigo Romanos capítulo 5. Versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora ¿qué? La reconciliación. Él derramó la sangre. ¿Por quién? Por nosotros. Él entregó su cuerpo. ¿Por quién? Por nosotros. ¿Porque nosotros lo merecíamos? ¿Porque habíamos sido buenos? No, por el puro afecto de su gracia. De modo que ahora lo único que nos queda a nosotros es ¿qué? Recibir en primer lugar ese regalo y decirle ¿qué? Gracias. Úsame ahora como tu instrumento. Esa es la vida eterna. Eso es lo que vamos a celebrar ahora con la cena del Señor. Si usted dijera, no, yo no quiero el perdón de Dios, yo no quiero su salvación, entonces no toma de la cena. Está tomando por inmunda la sangre del pacto. Está diciendo que no, que usted no la merece, que usted no la necesita, que usted no es. Pero ¿para quién derramó esa sangre? ¿Por los santos o por los pecadores? Para reconciliarnos por medio de su sangre. Por eso es tan poderosa. Porque ya no depende de nosotros, sino del justo y el que justifica. Todo el que quiera tomar la cena, la toma en el nombre de ¿quién? De Jesús. Vamos a orar. Padre Celestial, nosotros te damos gracias por tu palabra que es la verdad. Tu palabra es verdad, Señor. Gracias por esa cena, Señor. Gracias por ese pan, por esa copa que tú dispones delante de nosotros. Gratuitamente, Señor. Por el puro afecto de tu gracia, Señor. Tú, Señor, cuando éramos enemigos tuyos, Señor, tú nos reconciliaste, Señor. Cuánto más ahora, Señor, que hemos sido salvos. Cuánto más que ahora hemos aceptado tu salvación, Señor. Gracias por la sangre del pacto. Gracias por el cuerpo que fue entregado por nosotros. Gracias, Señor, porque el enemigo quería destruirnos. Pero tú, Señor, nos diste vida y vida en abundancia. Así que obra ahora con poder, Señor, para que cada uno de nosotros acepte, reciba el regalo de la salvación, el regalo de la vida eterna, el regalo del amor tuyo, Señor, tu misericordia. Y vivamos por ese regalo, Señor. Obra con poder, te lo pedimos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.